pero sin que se vea mucho para allá y mucho para acá. ¿Ya entienden? A ver, graba un pedacito ahí. Bueno. A mí me da una pena. Sí. Después de tanto tiempo y tanta tempestad me decidí. No sé si estoy mirando la cámara o no. ¿Estoy mirando la cámara? Sí. Bien. Después de tanto tiempo y tanta tempestad me decidí. ¿Me da pena? Sí. Me estoy muriendo de vergüenza también. Pero bueno, siento que es un tema que puede ser interesante para alguien en algún momento y que bueno, que cuando yo llegué acá al final pues estuve buscando muchos videos porque yo consumo bastante YouTube y estuve buscando videos sobre el tema y encontré algunos pero quizás no tan explícitos como me hubiera gustado verlos, entonces por eso estoy aquí para contar mi experiencia después de adquirida y obviamente el que haya tenido una parecida pues me lo puede decir. Entonces, el tema es el siguiente. Bueno, vamos a partir de ponerlos yo creo que en contexto, que es lo más importante, porque si no los pongo en contexto, pues no van a entender nada de lo que les voy a contar básicamente, entonces los voy a poner en contexto. Primero que todo, yo llegué a España con papeles, porque soy ciudadana española, entonces bueno, yo creo que eso es algo importante aclarar, porque sé que pues no todo el mundo, perdón, que todo el mundo no llega con la misma situación legal. Entonces, obviamente, pues lo voy a contar desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que fue que yo llegué con papeles, no sé dónde estoy mirando, si estoy mirando la cámara o no. Yo llegué a España con papeles, en una semana o así, ya yo tenía el DNI, tenía pues todos mis papeles, mi alta en la seguridad social y todo lo que se necesitaba para trabajar. Partiendo de ahí, esa es la primera nota aclaratoria. Y la segunda, que bueno, no es menos importante, pero, o sea, no es tan importante, pero bueno, también es importante saberlo. Yo en Cuba estudié odontología, o sea, yo soy graduada en odontología, odontóloga, estomatóloga, como se dice en Cuba, porque es que aquí, bueno, se dice más odontóloga. Necesito tener algo en la mano. No. Entonces, que eso también es válido aclarar, el hecho de que soy odontóloga y que llegué aquí, pues eso, o sea, llegué, puse a homologar mis papeles para la odontología, que si quieren después también puedo hacer un video hablando sobre el tema, pero bueno, en fin. Cuando yo llegué, sí es verdad que yo llegué con la mente muy abierta, es la realidad, o sea, es una persona con la mente muy abierta. Yo había estado en Cuba toda la vida y pues no había trabajado nunca porque al final vivía con mi mamá, con mi pareja en ciertos momentos. Lo que hacía era estudiar, básicamente estar en la universidad y pues nunca había trabajado en absolutamente nada. Así que no solo es mi primera experiencia laboral estando en España, sino es que era también la primera experiencia laboral que iba a tener en mi vida. Vamos a también hacer esa nota aclaratoria que creo que es muy importante. Prosigo con el cuento. Entonces, yo siempre he sido una persona muy abierta de mente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que yo cuando llegué aquí, llegué y dije, mira, yo trabajo de lo que sea. Yo venía dispuesta, con energía, a trabajar de lo que apareciera. A mí no me interesaba si era, no sé, en cualquier cosa que apareciera, yo estaba dispuesta a trabajar. Entonces yo venía con la mente abierta. De hecho, me recuerdo, porque bueno, es que ya hace un año y más, y me recuerdo que en aquel momento incluso a mí me parecía divertido trabajar de cosas así súper... O sea, cosas en las que yo nunca me hubiera imaginado quizás en algún momento de mi vida que iba a tener que trabajar. A mí me parecía súper divertido. Me acuerdo que yo, desde que llegué... ¿Por qué te ríes? Me parecía súper divertido, como les estaba diciendo. Me parecía súper divertido trabajar de cualquier cosa. De hecho, yo me recuerdo que yo echaba currículum precisamente para esas cosas. Que bueno, también, si quieren, un día también puedo hacer un video contando cómo se busca trabajo en España, las aplicaciones, cómo se echa currículum, cómo... y toda esa historia, porque realmente yo creo que eso también da para un video. Pero bueno, en fin. El caso es que nada, yo me pongo a echar currículum, me recuerdo que yo eché currículum en un montón de cosas, pero no sé por qué yo tenía la espinita esa, quizás es que cuando yo estaba en Cuba, yo iba mucho a bares, iba mucho a cafeterías y me recuerdo que, no sé, a mí siempre el trabajo que hacían los camareros me parecía muy divertido y yo decía, ay, o sea, ahora me hace hasta gracia porque ahora lo pienso y digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero en aquel momento yo lo veía divertido y yo echaba currículum en cafetería y yo quería tener esa experiencia, es la realidad. Y pues nada, pues resulta ser que llevaba yo a la primera semana que me dieron el DNI, ya yo tenía mis papeles, ya yo podía trabajar. No, miento totalmente. Me recuerdo que cuando fue tan rápido, cuando yo conseguí mi primer trabajo, que me recuerdo que yo todavía no tenía el DNI. El DNI me lo daban, por ejemplo, el día 10, por poner un ejemplo. Y yo empecé a trabajar.
un día 7 o algo así. Y se esperaron 3 días porque obviamente sabían que yo iba a tener el DNI y tal. Pero me recuerdo, fíjense, sí fue rápido porque yo conseguí trabajo, que yo todavía ni había tenido el DNI y el DNI lo resolví en la primera semana, como mucho en la primera, segunda semana. O sea que fue todo muy rápido. Bueno, pues yo he hecho currículum, me llaman de un lugar, yo voy, entrego mi currículum presencial y me dice, bueno, ven para una entrevista. El lugar era una cafetería, de la cual no voy a decir nombre porque tampoco quiero... Perdón. Tampoco quiero hacer leña del árbol caído, como dicen en Cuba. Eso es un dicho muy popular. No quiero hacer leña del árbol caído para nada. No voy a decir el nombre de la cafetería. Simplemente, bueno, pues me llamaron de X Cafetería y yo fui con mi currículum. Ay, estaba emocionada. Yo, sí. Soy la persona más feliz del mundo. Yo iba a comerme la cafetería, básicamente. En vez de comerme el mundo, a comerme la cafetería. Bueno, y recuerdo que llegué y me sentaron en una mesita y me dijeron como que no. Cuéntanos tu experiencia, ¿tienes papeles? ¿Verdad? Yo sí, yo tengo papeles, ya me está llegando el DNI, me va a llegar en 2 días, yo tengo mucho interés en trabajar, yo nunca he trabajado camarera, pero tengo muchas ganas de aprender, Y me acuerdo que la que me hizo la entrevista fue como la encargada de la cafetería. Y me recuerdo, un momento, necesito beber porque me estoy cocinando. O sea, ahora mismo no se imaginan el esfuerzo que estoy haciendo para estar aquí grabando esto, es que tengo mucho calor. Entonces, pues nada, yo tenía muchas ganas, en la realidad. Yo le dije que sí, que yo estaba dispuesta a aprender, que no sé qué, y ella me vio tan ingenua. Yo ahora me pregunto, ¿cómo me debe haber visto ella? Y ella me dijo, sí, no te preocupes, ella es súper amable. Y yo, ay, Dios mío, cuánta amabilidad me va a enseñar. No te preocupes, que aquí te vamos a enseñar, que no sé qué, empiezas mañana a tal hora. Y yo, ay. Bueno, fíjense si yo estaba emocionada. Que recuerdo que esa no, o sea, eso fue, la entrevista fue como a las 2 de la tarde, vamos a ponerle. Y yo empezaba el otro día por la mañana. Yo esa tarde me recuerdo que me fui directo en el metro al centro a comprarme un pantalón porque me dijeron, tienes que venir en vaquero de mezclilla. Yo no suelo usar mucho vaquero de mezclilla. Me dijeron, tienes que venir en vaquero de mezclilla y camiseta negra. Y yo fui al centro y me compré los vaqueros para trabajar y la camiseta y tal, y bueno, en fin, no. Yo estaba feliz, es la realidad. Yo esa noche dormí feliz. Al otro día me levanto, voy, y el primer día fue un poco, pues sin más. La verdad es que yo estaba un poco perdida. Y abro paréntesis y quiero aclarar lo siguiente. A veces las personas, cuando uno les dice aquí en España, no sé si en otros países pasará igual, creo que supongo que en países donde hay más emigración de cubanos pase menos que aquí. O sea, aquí en España sí hay cubanos, no es que no los haya, sí los hay bastantes y cada vez pues hay más, pero no hay tantos como para que ya las personas, tanto españolas como latinas de otros países, den por hecho la situación verdadera que hay en Cuba. Y esa es la realidad. O sea, yo creo que hay muchos países de Latinoamérica que están mal, y yo lo comprendo, que tienen situaciones económicas, que tienen pues 1000 problemas, y eso es totalmente entendible. Pero yo creo que ningún país de Latinoamérica es consciente como tal de la situación que hay en Cuba. O sea, en Cuba no es que no hay pues recursos económicos de que las personas cobren un salario pobre o de que no, es que en Cuba directamente no hay de nada. Tú llegas aquí y es como volver a nacer, literalmente. Y no yo, que ya yo había viajado, eso que la mayoría eran latinos, pero al final es lo que pasa, los latinos aquí no están conscientes plenamente de la situación que se vive en Cuba, de que en Cuba no hay ni la mayoría de las bebidas que se venden aquí en una cafetería, ni la mayoría de comida, es que en Cuba no hay de nada, ¿entiendes? En Cuba hay un tipo de café y ya está, y se vende poco más, 2 tipos de trago, que la mayoría de las veces uno lo hay y el otro no, entonces uno, a pesar de, porque si tú me dijeras que yo nunca he ido a una cafetería en la vida y yo sí había ido, ahora por ejemplo, si yo tuviera que volver, creo yo, a ser camarera ahora mismo, yo supiera perfectamente lo que son los diferentes tipos de cerveza que hay. O sea, yo acababa de llegar, llevaba una semana. Yo no había ido a tomarme un café, vaya, por así decírtelo. Entonces obviamente yo no sabía la mitad de las cosas y la verdad es como que
Cuando uno dice, no, es que no tengo experiencia, uno dice, bueno, no tiene experiencia, pero al menos no es tonta. Pero es que uno a veces peca de tonto. Y ya digo, eso que yo había viajado y yo sabía más o menos que existía la Coca-Cola, que existía la Fanta, que existían 3 o 4 bebidas más. Yo sabía algo, pero realmente no es lo mismo tener esa idea a cuando tú llegas aquí y hay 18.000 tipos de bebidas y gente que te pide. Ay, me acuerdo que no, el café sin lactosa. Yo me recuerdo que la gente me decía el café sin lactosa y sin leche, ¿qué leche vegetal tienes? Y no sé qué más. Y yo era como que, qué sé yo, qué leche vegetal tengo, déjenme en paz. Yo no sabía nada, yo no sabía qué tipo era leche vegetal, yo no sabía. Para mí la única leche que existía era la de vaca. La de vaca sacada de ¿cómo es? De la ubre de la vaca. Y fresquita llevada a tu casa. Esa es la única leche que hay en Cuba, caballero. Mira, ustedes pensarán que no, pero un poco más de empatía. O sea, empatía para los cubanos. Empatía, que es que somos unos niños pequeños cuando llegamos a este país. Literalmente es como si volviéramos a nacer. Es como volver a nacer literalmente. Y más cuando consigues trabajo acabado de llegar. Porque ya si tú me dices, bueno, llevo un año aquí y ahora tengo que ser camarera, ya te sé decir los 80.000 tipos de leches que hay. Pero en aquel momento yo no lo sabía. Realmente yo no lo sabía. Y bueno, pues el primer día todo fue bastante caótico, la verdad. Yo la pasé mal, o sea, yo la pasaba mal, realmente. La pasaba mal porque al final, otra cosa, quizás no todas las cafeterías son iguales, también he de decir eso, pero en la que yo trabajaba era una cafetería, un centro comercial, y era una cafetería que constantemente, todos los días de la semana, tenía mucha gente. ¿A qué me refiero con esto? Que a pocas horas del día la cafetería estaba medio vacía, por así decirlo. La cafetería abría ininterrumpidamente desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Obviamente yo no trabajaba todas esas horas. Yo trabajaba 8 horas al día. Muchas veces era de 9 a 5 o 6 y otras veces era de 2 a 10 y ese era mi horario. Pero siempre, o sea, en el tiempo que tú estabas trabajando, la cafetería estaba constantemente llena de gente. Y era como que, yo me acuerdo que yo bromeaba, yo decía que era, no sé si quizás en sus países no sé, o si lo están viendo cubanos y jugaron ese juego cuando eran pequeños en la computadora. Yo cuando era chiquita jugaba un juego que se llamaba Caymanía, que era un juego que jugábamos en la computadora. Que era de una muñequita que hacía los cakes, los preparaba y los llevaba a la mesita y no sé qué y no sé cuánto. Y cuando los clientes se ponían bravos, se empezaban a poner colorado y entonces era como que perdían la paciencia y se te iban y perdían las monedas. Bueno, pues yo me sentía en la cafetería así, yo me sentía que estaba jugando Caymanía en la vida real. Pero yo sentía que tenía que estar, no, de verdad, yo sentía que tenía que estar. Queda bien con esta mesa, pídele a la otra. Entonces yo a mí se me olvidaba, o sea, otro problema que yo hoy por hoy lo digo, o sea, los camareros yo me quito el sombrero con ellos y de verdad pienso que es de los trabajos más difíciles y más mal pagados del mundo, porque fuera para que ganaran el triple de lo que ganan, porque de verdad que trabajan un montón. Y no solo trabajo físico, que está de más decirlo, sino trabajo mental. Yo me recuerdo que yo llegaba a una mesa a pedir, a tomar notas y ya yo estaba en la otra y a mí se me había olvidado ya lo que me había pedido esta mesa. O sea, era horroroso. Que ya los que llevaban ahí más tiempo ni siquiera llevaban libretita para anotar porque iban a millón y yo con mi libretita anotando lo que quería cada mesa, en fin, que fue caótico. Era caótico, trabajar ahí era caótico porque yo siento que se vive mucha presión. O sea, se vive dentro de una cafetería o y eso que solo era cafetería, ni siquiera era un bar, nada. En dependencia de la cafetería que sea, se vive mucha presión. Se vive muchísima presión. Cuando era el horario de la comida, la encargada gritaba, nos ofendía a los camareros en plan, tú, ¿por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? ¿Pediste esto mal? ¡Cobra ahí aquella mesa! Y yo como... O sea, a mí nunca me habían tratado así. O sea, yo creo que no es que yo piense que el trabajo en sí estaba mal del todo. Yo siento que es que yo no estaba, o sea, yo no venía preparada, acabada de llegar, a una semana de llegar para eso. Yo venía preparada para muchas cosas y tenía tenía la mente súper abierta, pero quizás no sabía con lo que me iba a encontrar. Y cuando me encontré con eso, evidentemente fue un shock. Entre que yo no sabía la mitad de las cosas. Había mucha presión porque tenías que estar en 5.000 cosas a la vez y tu cerebro tenía que estar clara en todas las mesas, en todos los cobros, en todo. En todo lo que te habían pedido y en todo. Entre la encargada que se le subía, o sea, la encargada no era mala, la encargada era buena persona y realmente era una persona que muy amable y hasta el último momento nosotros estuvimos bien.
pero igual era una persona que cuando se le subía la calentura de que estaba estresada porque había 8 mesas sin atender, gritaba y se cagaba en todo lo que puede existir en la faz de la tierra. Entre los compañeros, que son otro tema, aparte, o sea, de verdad que habían 3 personas. De las 8 que trabajaban, me recuerdo que habían 3 personas que eran una maravilla, que hoy por hoy estoy súper agradecida de haberlos conocido. Es la realidad. 2 de los españoles eran un amor y una latina que realmente era un amor, pero los demás tenían no sé, un mal carácter y una mala onda, y era como que te miraban por encima del hombro. Me recuerdo que anécdotas, un montón. Me recuerdo que había una latina que me hizo la vida imposible desde que llegué ahí. Me acuerdo que me decía, ¿tienes que pedir? Yo le decía, ay, la mesa tal pidió un café con leche. Y me decía, no puedes pedírmelo así. Tienes que pedirme 2 cafés, uno de ellos con leche y otro de ellos. O sea, me decía hasta la forma en que yo le tenía que pedir. No, te digo que era horroroso. ¿Ves? Te digo no, les digo. ¿Ves? Les digo. No, normal. Les digo que era horroroso. O sea, era muy feo. Otro que siempre estaba como que en el llevitrae y que diciendo que si estás haciendo esto lento, tienes que hacer esto más rápido y ay, no, en fin. Horrible, horrible. A mí me maltrataron mucho. Me hacían ver como que yo era tonta, por así decirlo, y como que todo lo hacía mal y como que, no sé, o sea, era muy complicado. Ellos hacían lo que les daba la gana literalmente porque llevaban mucho tiempo trabajando ahí. Después de tanto tiempo entiendo por qué me cogieron para trabajar ahí. Y es que yo digo, todas las semanas a mí me siguen saltando notificaciones de la cafetería que busca personas para que trabajen. O sea que esas personas no saben mantener un empleado más de, no sé, más de 3 meses, por así decirlo. Duré 1 mes y medio trabajando ahí y fue horroroso. Horroroso en todos los sentidos. Pues me recuerdo un día que fui, o sea, yo estaba en la barra y estaba cobrando. Y esa empleada que yo digo que es latina, que la verdad es que es una de las peores personas que he conocido desde que llegué aquí. O sea, tampoco es que haya conocido a tantas malas personas. Al contrario, he tenido la suerte de conocer a muy buenas personas. Pero yo creo que el top 1 de la peor persona que voy a conocer aquí en mi vida, de manera general, se la lleva esa persona. Una persona mala, déspota. No puedo explicar lo mala onda que era esa muchacha. Yo no puedo explicarlo. Y joven, porque si tú me dijeras, bueno, es que tenía, no sé, una edad ya que estaba amargada por la vida, pero es que no. O sea, era una persona joven, pero era lo peor. Me recuerdo que un día estaba yo en la barra cobrando y pues a nosotros nos daban comida en la cafetería, porque como trabajábamos ahí, nos daban comida. O sea, nos daban almuerzo, por así decirlo. Ella era una persona muy picky y a ella no le gustaba de pronto la comida que daban y se creía como que le tenían que cocinar algo especial para ella, en fin, fatal. Y un día no le gustó la comida que cocinaron y como que dijo, no, me voy a comer algo de la cafetería. Pero claro, nosotros como empleados teníamos un descuento que nos hacían en la cafetería. Por ejemplo, si yo me quería tomar un café, no me iba a costar lo mismo que le iba a costar a una persona que fuera a tomárselo pues normal. Teníamos como un 20%. Yo creo que teníamos bastante de descuento más que en otros sitios en los que he trabajado. Teníamos un descuento grande, no sé si eran 20 o 30% de descuento, pero la verdad es que sí se nos hacía bastante descuento. Y entonces ella se pidió un café, se pidió un colacao y un muffin, si mal no recuerdo, para sustituir el almuerzo porque no le había cuadrado el almuerzo ese día. Y me tocó cobrárselo. Pero claro, en el ordenador tú tenías como practicar diferente lo de descuento empleado y lo de una persona normal, pero es que había mucha gente, era pleno horario de comida, yo estaba súper estresada con 20 cosas en la cabeza y en vez de ticárselo como descuento de empleado, se lo tiqué normal y ponle tú que de cobrarle 2 euros que tenía que pagar, 2 con algo, pues le cobré 3 con algo. Ay, Dios. La función que esa mujer formó no tiene nombre. O sea, yo lo recuerdo. Mi cara era un poema en ese momento. Sinceramente yo lo digo, mi cara era un poema. O sea, es indescriptible la cara que yo puse cuando esa mujer empezó a decir, Dios mío,
parece mentira, ¿qué va? Estoy harta, no sé qué. Una cara y yo dije, bueno, mira, yo te lo juro que yo, o sea, se lo juro, perdón, que yo pensé que ella me iba a golpear en ese momento. Yo dije, no, ya, hasta aquí llegó mi vida en España. Con lo sencillo que era abrir la caja, porque no, fue lo que se hizo y no tenía ninguna complicación, abrir la caja, devolverle su euro de lo que le había cobrado más y ya. O sea, es que tampoco era nada del otro mundo, se le devolvía y ya. No era que se le iba a quitar el dinero para siempre, el euro. No era que se le iba a quitar para siempre, se le devolvía y ya. Ay, no, pues ella me formó una función aquel día que yo la verdad es que aquel día me sentí tan mal. Y recuerdo también otro de los empleados que era muy mala onda, que era una muchacha que también era odontóloga y estaba trabajando pero en cocina, en el mismo restaurante, y era una de las cocineras. Otra persona un poco quizás maltratada por la vida en el sentido de que muy mala onda, muy mala onda. Yo iba a buscar algo a la cocina y si yo dejaba un pelo, porque se me caía casualmente un pelo de la cabeza y lo dejaba en una esquina, iba a buscarme, a ofenderme, a decirme 15.000 millones de cosas y no que yo me haya dado cuenta porque a mí se me cae un pelo y yo digo, joder, lo cojo y lo tiro. Pero es que yo a veces iba caminando, se me cayó un pelo, yo ni me daba cuenta y ella iba y me formaba una función igual porque a mí se me había caído un pelo y que yo lo tenía que recoger de rodillas y con la lengua. Básicamente, a ver, es una exageración. Pero lo que quiero decir es que sí, o sea, era una persona que era muy mala onda. Yo no podía entrar a la cocina, sinceramente. O sea, cuando ella estaba en la cocina, yo no podía entrar. Porque cuando yo, es que incluso... Se te quedaban los pelos. No, cuando yo le iba a pedir una comanda a ella, de, no, la mesa tal cosa, no, dímelo bien. A mí me lo dices bien. Y yo, señora, tengo 15 comandas, 15 cosas en la cabeza, 27 gente llamándome. ¿Tú piensas de verdad que yo ahora voy a aprenderme un libreto para decírtelo a ti? Como si esto fuera una obra de teatro. No, tampoco te lo estoy pidiendo en japonés, te estoy pidiendo, no sé, tal cosa, pues. En fin, mira, fue muy desagradable. En fin, que en el próximo video, porque voy a hacer, yo siento que esta historia merece 2 videos. Después que suba este, pues voy a subir el contando específicamente por qué fue que dejé de trabajar ahí. O sea, eso va a ser un video solo de eso, de ese día, porque ese día lleva una historia completa, porque es verdad que si no el video se va a quedar muy largo. Y pues nada, que gracias por ver al que vio y compártanlo. Y pues nada, si alguien se siente identificado con una experiencia parecida, pues también me lo pueden decir, porque yo leeré si alguien ha tenido alguna experiencia parecida y me sentiré como que un poco mejor, la verdad, porque yo sé que hay muchas personas que han pasado experiencias iguales y quizás hasta peores que la mía, y por eso pues nada, que sea una forma de como de apoyarnos los unos a los otros. Y nada, que en el próximo video voy a decir por qué, o sea, ese video va a estar mucho mejor porque voy a contar ese día, que bueno, en fin, que nada, que gracias por ver y que muchos besos. Bye.